Hola, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean bienvenidos al programa Conversaciones con Perspectiva. El día de hoy conversaremos sobre el tema comunidad e individuo en la nueva escuela mexicana. Para ello, eh, para conversar sobre ello, contamos con la presencia de la doctora Hilda Patiño Domínguez, quien es doctora en educación, maestra y licenciada en filosofía por la universidad. Es académica de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana, en donde desde 2017 es la directora del Departamento de Educación de esa universidad. La doctora Hilda Patiño es consultora educativa de diversos organismos, tales como la Secretaría de Educación Pública, en la Subdirección de Educación Básica y en la Subdirección de Educación Superior. Asimismo, es autora y coeditora de varios libros, entre los cuales solo voy a destacar ¿Qué hacen los docentes de excelencia? Claves para la formación humanista en la universidad, 2015, Ser persona, diversas perspectivas, 2015. ¿Qué huellas deja la universidad en sus egresados en búsqueda de la formación humanista y el compromiso social, de 2022? Y la obra Persona y Educación, propuestas para afrontar nuestro tiempo, del 2012. Doctora Hilda Patiño, muchas gracias por haber aceptado la invitación para estar con nosotros. Al contrario, doctor, muchas gracias a usted por la invitación. Es un honor estar aquí en su programa y pues para conversar estos temas que son tan importantes, creo yo. Gracias, doctora. Como el tiempo pasa muy pronto en este tipo de emisiones, vamos a iniciar, doctora. Doctora Hilda Patiño, aprovechando su expertise y antes de entrar al tema central que nos convoca, eh, quiero dar un rodeo a la pregunta central. Eh, Debido a su expertise en la investigación de humanismo y educación, quiero iniciar el diálogo preguntándole cuál es el propósito de la educación humanista en la que se basa la nueva educación mexicana. ¿Y qué características tiene esa educación humanista que pretende la nueva escuela mexicana? La escuchamos, doctora. Pues mire, doctor, qué interesante pregunta, porque pues como usted sabe, toda propuesta educativa tiene atrás una visión del ser humano, ¿no? De qué clase de ser humano se quiere formar. Siempre hay un componente de antropología filosófica y un componente ético y epistemológico también. Y bueno, el humanismo que propone la nueva escuela mexicana, pues es el humanismo, digamos, que yo diría de la corriente más fuerte, más poderosa sobre los pensadores humanistas, que es la idea de formar a la persona de una manera integral, tomando en cuenta no solamente los aspectos intelectuales cognitivos, sino también los afectivos, emocionales, también sus aspectos físicos. Una formación integral supone pues considerar a la persona no solo como un cerebro, no solo como un corazón, para hablar metafóricamente, no solo como un cuerpo, sino como un conjunto de todas estas cosas que sobre todo es una persona que tiene conciencia, capacidad de decisión, capacidad de tomar el rumbo de su vida, formarlo. El humanismo está estrechamente vinculado con la idea de formar en pensamiento crítico, formar en autonomía moral. Entonces, pues esa es la propuesta central, pero el énfasis que se da en esta visión es el énfasis de la persona abierta a la comunidad. Es la persona no está completamente desarrollada si no es gracias a y con los demás y para los demás. Entonces, la idea de la comunidad es muy importante en esta visión humanista porque hay una conciencia también, así como de, digamos, de la grandeza del ser humano en tanto que es consciente de sí mismo, dueño de sus actos, capaz de tomar decisiones, eh,
Ah, junto a esta grandeza hay una gran vulnerabilidad también. No somos, no somos todopoderosos, siempre estamos indefensos, necesitamos de la ayuda del otro y necesitamos brindar nuestra ayuda y apoyo a los demás. Y la manera de desarrollarnos como seres humanos es justamente en esa comunidad a través de la interacción con los otros y la puesta de nuestros talentos y fortalezas al servicio de los demás. Entonces, esta visión privilegia mucho el énfasis comunitario. Qué bien que comenta eso, doctora, porque tengo interés en preguntarle, en los documentos oficiales sobre la nueva escuela mexicana, se menciona la comunidad como el eje articulador de los procesos educativos. Y para el público que nos va a ver y escuchar, quiero preguntarle, ¿qué significa eso? Es decir, ¿por qué la comunidad es el eje articulador en los procesos educativos que plantea la nueva escuela mexicana? Eh, es una, yo creo que es un énfasis importante. Primero, bueno, se dijo mucho tiempo el estudiante al centro. Digamos, si recorremos la historia de la educación, pues hemos tenido primero al maestro al centro, ¿no? El focus es cómo, qué sabe el maestro enseñar, el maestro es como el eje rector de los procesos. Luego dijimos, no, es el aprendizaje, es el estudiante, lo que está en el centro es el estudiante, pero pues esta era una visión como muy abstracta. El estudiante es una noción abstracta, igual que el maestro. Y dices, bueno, la escuela al centro está bien, pero hay que vincular a la escuela con la comunidad. Y entonces viene ahora la idea de la comunidad al centro. Y es justamente el reforzar que todo el proceso educativo es un proceso comunitario. Esto viene, abreva las fuentes de la... yo veo ahí dos fuentes importantes. El constructivismo sociocultural de Vygotsky, que en términos muy sencillos es aprendemos mejor con los demás, ¿no? O sea, juntos aprendemos unos de otros. Entonces, el aprendizaje, si bien es un proceso interno, individual, ¿no? Que nadie puede aprender por mí, es un proceso que se facilita y se dispara también por la relación con los demás. Aprendemos siempre algo a partir de nuestra interacción con los otros. Que los otros que pueden ser los profesores, pero también los mismos compañeros. Y por otro lado, también esta corriente de las pedagogías críticas de Paulo Freire y el énfasis en que el individuo no está, digamos, no está completo si no es con su comunidad. O sea, la visión está muy individualista, donde lo único que importa es el éxito personal y lo que importa es llegar a las metas, no, usar a los otros como medios. Pues de entrada no es una visión humanista, porque la visión humanista afirma la dignidad inalienable del ser humano. Y pues como decía Kant, ¿verdad? No podemos usar a los demás solo como medios, sino como fines en sí mismos. Y esta visión humanista implica siempre la relación con la comunidad. Y poner la comunidad al centro significa que el fin de la educación es formar personas capaces de aportar a la comunidad y de hacer que se desarrolle esa comunidad, eh, no solamente tu desarrollo personal, sino el desarrollo de todos en conjunto. Y esa es como la visión que está al centro de la propuesta de la nueva escuela mexicana. En ese sentido, doctora Hilda, es más pertinente hablar de persona y comunidad que de comunidad e individuo, ¿verdad? En esta perspectiva humanista. La, la noción de persona da entrada a la visión comunitaria.
porque la persona se define como un ser abierto a los demás y en relación con los demás. La persona es un ser consciente de sí mismo, con capacidad de decisión y de autonomía, o al menos ese es el ideal que queremos alcanzar educativamente hablando, pero siempre en función digamos, desempeño dentro de una comunidad. Está siempre en relación a otros, porque si nos damos cuenta, no hay nada que nosotros hagamos que no se lo debamos a alguien más. O sea, solos no podemos, siempre estamos necesitados de los demás y los demás necesitan de nosotros. Y luego creer esta visión de que yo no necesito de nadie, que yo soy súper poderoso, pues es una ilusión que te da de dinero, de poder, viene esta idea de que pues yo no, y eso es un espejismo. En realidad, la educación, digamos, verdadera para mí es aquella que te hace consciente de eh, tienes que aportar y que los demás te aportan a ti, y que esa es la manera de crecer y desarrollarnos como seres humanos. Entonces, sí, cuando tú dices individuo, pues la palabra individuo suena a uno solo, separado de los demás, ¿no? Esa es una definición que viene desde Aristóteles, ¿no? Un individuo es el que ocupa un cierto lugar que nadie como tú eres el individuo, pero ese no es el énfasis, no es que no seas individuo, todos somos individuos, ocupamos un lugar en el espacio, tenemos una cierta materialidad que nadie puede ser como nosotros. Ahora hablando en términos modernos, pues todos tenemos un código genético específico que nos hace únicos e irrepetibles, y esa es la noción de individuo, un ser único e irrepetible. Pero eso no es el fondo del asunto. Quedarnos en esa parte es quedarnos muy superficialmente, porque en realidad, además de individuos, somos personas, es decir, estamos abiertos a la comunicación con el otro, y no solo eso, la necesitamos para desarrollarnos como seres humanos. Los seres humanos se desarrollan gracias al contacto con otros seres humanos. Entonces, sí, para mí la mejor palabra es persona y no individuo, y persona y comunidad es lo que sería más correcto decir. Es por ello, doctora, que este énfasis en la persona, esta preferencia por el término de persona, es lo que nos permite eh, subrayar la relación recíproca de la persona con la comunidad y viceversa. Justamente, sí, justamente usted lo dijo mejor que yo. Exactamente es eso. La idea de persona es la idea de un ser en relación. La persona siempre es un ser en relación con algo que no es ella, ¿sí? Parafraseando Octavio Paz, ¿no? En uno de sus poemas, como dice que para ser yo he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Es esta idea de que estamos siempre, desde que nacemos, en persona implica la conciencia de tu propia vulnerabilidad, de que pues en cualquier momento tú te puedes convertir en un ser discapacitado, o que en cualquier momento puedes tener una necesidad eh, importante, sujetos a la contingencia de la vida, y nuestra manera de existir es siempre en vínculo con los demás, ¿no? Incluso la ropa que llevamos puesta,
los utensilios que utilizamos, todo tiene que ver con el trabajo humano, el trabajo de los demás. Y esta conciencia de tu conexión con los otros y de lo importante que la humanidad como tal florezca mejor, ¿no? Es lo importante en la educación. No subrayar tanto tu individualidad, tu irrepetibilidad, etcétera, que eso es muy importante, sí, pero se queda corto para una visión educativa que quiere transformar y mejorar las condiciones de las personas, ¿no? Eh, Qué interesante, doctora Hilda. Según entiendo, en la reforma del 2019, ese vínculo entre la escuela y la comunidad es una tarea pedagógica y didáctica que le corresponde a los maestros. La pregunta que le quiero formular, doctora Hilda Patiño, es para que el público que nos ve y nos escuche, que nos va a escuchar, tenga más claridad. ¿Qué significa hacer comunidad desde la escuela, doctor? En su opinión? ¿Qué significa? ¿Cómo entender eso? Es una gran tarea, es una tarea primordial en la educación. Significa muchas cosas, pero eh, por eso la escuela mexicana subraya mucho el método de proyectos como una de las estrategias didácticas privilegiadas, ¿no? Digamos, en esta visión, porque los proyectos siempre se realizan en equipos colaborativos, ¿no? La habilidad de colaborar con los demás, de asumir tus propias responsabilidades, pero también de participar en el logro de un fin común, es algo que se propicia desde las estrategias pedagógicas, las estrategias didácticas que utilices en el aula. Formar se materializa en el trabajo colaborativo, en el método de proyectos, en el estudio de casos, en todos aquellos trabajos donde haya comunidad de aprendizaje. ¿No? Hay muchas maneras de hacer comunidad de aprendizaje, pero justamente esta idea de vincular a los otros en la consecución de un objetivo y de pensar que se trata de que todos aprendamos, no que los más aventajados, los más inteligentes aprendan, sino que también los niños que son que tienen menor, digamos, rapidez en aprender, que necesitan más tiempo, que necesitan más explicación, también sean capaces de aprender, ¿no? Con la ayuda de los demás. Y esto es una cosa que el maestro instrumenta en el aula. Se pueden formar comunidades de aprendizaje donde los pares enseñan entre sí, los niños más aventajados enseñan a los que no están tan aventajados. No, tú no formas comunidad cuando nada más te diriges a los aventajados, a los que te entienden la lección rápido y vas dejando de lado a los que no te siguen el paso. Formas comunidad cuando haces que todos los niños vayan aprendiendo y utilizas diferentes técnicas, te digo, el asunto de formar estos pequeños grupos de trabajo en tutorías, digamos, con los mismos alumnos, el preocuparse por formar un clima afectivo en el aula. Hay un señor que se llama Robert Marzano que habla de las dimensiones del aprendizaje. La primera dimensión que él señala es la dimensión del clima afectivo en el aula. Para que tú puedas aprender, necesitas un espacio en el que te sientas respetado, te sientas seguro, te sientas aceptado, ¿no? Entonces, sentirse aceptado, respetado y seguro son trabajos también que el profesor hace dentro del aula, cuando no permite las burlas de los demás compañeros, cuando detecta casos de bullying y los detiene, cuando fomenta eh, la solidaridad entre los compañeros. Todo ese trabajo del clima afectivo es un trabajo que el profesor debe realizar en el aula.
y que no hay recetas porque ningún grupo es igual a otro, pero que sí hay pistas para saber cuando un niño se está aislando demasiado, cuando un líder negativo está haciendo una influencia perniciosa en el grupo, cuando hay que hablar eh, con los niños y niñas para resolver conflictos. Entonces, esto demanda energía de parte del profesor, pero también demanda expertise, necesita conocer estas cosas, necesita conocer sobre educación socioemocional, necesita conocer cómo se maneja la psicología de grupos, necesita, pues ya tienen los profesores mucha experiencia en esto, entonces, pero verlo no como algo adicional al aprendizaje intelectual, sino como parte importante de la formación del sentido de comunidad. El sentido de comunidad nunca se aprende hablando sobre la importancia de la comunidad. Se aprende en la experiencia de vivir la comunidad, en la experiencia de sentirse incluido, aceptado, de establecer ese sentido de pertenencia. Es muy importante y eso es un trabajo que tiene que hacer el profesor. Por eso a mí esa leyenda que aparece en los textos que dice, tú, eh, pues por ejemplo, voy a decir, realizarás, tú, sin olvidar que eres un miembro de la comunidad, realizarás esta actividad. Es un poco, ¿cómo diría yo? Innecesario. No, no es necesario que estés diciendo tú sin olvidar que eres un miembro de la comunidad. Más bien, esto se vive en la experiencia cotidiana del clima del aula, ¿sí? Del trabajo contra el bullying, de la solución de conflictos, de lograr metas comunes, de sentirse orgulloso de pertenecer a una escuela o a un salón, de sentir que lo que yo aporto es importante, es valioso y es reconocido por los demás, ¿no? Hablando de la pirámide de Maslow, bueno, pues necesitamos, primero que nada, sentirnos con las necesidades fisiológicas cubiertas, necesitamos sentirnos seguros, en segundo lugar. En tercer lugar, necesitamos sentir que pertenecemos, ¿no? Que tenemos esta comunidad que nos reconoce y en la que nos sentimos parte de. Pero también necesitamos que esa comunidad nos reconozca como individuos. Y ahí viene, digamos, la otra cara de la individualidad. La individualidad en sí no es mala. Todos igual por nuestros logros, etcétera. Pero ahora sí que sí. No sé si le contesté. No, está muy bien, doctora Hilda Patiño, y bueno, de una u otra forma ya nos fue construyendo la importancia de la comunidad. Y antes de formularle la última pregunta, doctora, tengo por costumbre, para reafirmar la importancia del tema, hacer una pregunta en negativo. Insisto, ya de una u otra forma ya lo comentó, pero sí quisiera que se reafirmara para que el público que nos va a ver y escuchar conozca y sepa, comprenda la importancia de construir comunidad. Esta pregunta en negativo es la siguiente. ¿Qué consecuencias tiene para la educación de los alumnos la poca o nula relación entre la escuela y la comunidad? Bueno, sí, creo que lo estamos viviendo. O sea, realmente una educación más pertinente, más relevante, sería aquella que está, ¿qué consecuencias tendría? Pues yo creo que formar individuos muy poco comprometidos con su entorno, personas muy individualistas que solo busquen
sobrevivir independientemente de qué tengan que hacer para ello, sin una visión ética sólida, donde la vida se vea como una carrera de competencias y no como un proceso comunitario. Pues son las consecuencias que estamos viviendo en un mundo marcado por el materialismo, por el individualismo y el egoísmo, que son unos ismos que nos llevan como humanidad al fracaso de la misma especie, creo que de nuestra especie. Si no ponemos un alto a esta visión tan individualista, tan consumista y materialista, pues vamos a acabar con nuestro planeta en el largo plazo y no tan largo. Necesitamos cambiar la visión y querer trabajar por el bien de todos, no solo por mi propio bien, ¿sí? Necesitamos una educación que haga muy sensibles a las nuevas generaciones de esta necesidad de colaborar, de que nos volvemos más humanos, nos humanizamos cuando colaboramos. El problema es que vivimos en un mundo muy deshumanizado, un mundo donde la violencia, la crueldad, el egoísmo, pues están ahí muy fuertes y necesitamos una nueva visión educativa que nos haga más eh, sensibles y más compasivos y más empáticos con los demás. Y no solo con nosotros, los otros seres humanos, sino con las especies, con los animales, con el mundo en general. No sé si Importante, le contesté, pero a lo mejor ¿no? me vi muy apocalíptica, pero yo sí siento que es urgente que enfatizar la función comunitaria de la escuela y la necesidad de vincular a la escuela con la comunidad. No, Ujú. al contrario, doctora, tú dijo unas palabras muy, muy importantes porque efectivamente el tener poca vinculación con la comunidad, pues no nos humaniza y sobre todo no permite mutar ese yo por el nosotros, que es el que nos permite caminar o encaminarse a un proyecto común y sobre todo identificarse con esa comunidad que nos rodea y que nos identifica. Exactamente, doctor. Coincidimos completamente. Y Ujú. finalmente, doctora Hilda Patiño, en su opinión, ya que estamos siempre final de un ciclo, nos permite ver qué falta, qué hubo. En su opinión, ¿cuáles serían los desafíos que enfrenta la nueva escuela mexicana en la integración de la comunidad en el proceso educativo? ¿Cuáles serían? Pues yo creo que em, la inercia de un proceso donde la comunidad ha estado muy separada de la escuela y estas inercias históricas, culturales, son difíciles de romper. Y también, bueno, pues esto tiene que ver también con los maestros, la formación de los maestros, que es el mismo desafío de todas las reformas, es empezar con la formación de los maestros. Yo creo que la nueva escuela mexicana les da más margen de autonomía para poder tomar decisiones, pero al mismo tiempo los deja más desprotegidos. A un maestro que estaba acostumbrado a seguir como muy al pie de la letra los libros de texto y no a usarlos como referencia, sino... Entonces, pues esto también implica que los maestros tienen que cambiar la mentalidad y que tienen que enfrentar este reto constante de formarse mejor y formarse especialmente en la clave de cómo construir comunidad, cómo vincular la escuela con la comunidad. Implica el difícil proceso de trabajar con los padres de familia, que para todos los docentes, o al menos para la mayoría que yo conozco,
es un reto muy importante. Los padres de familia son, eh, pues, a veces muy difíciles de interactuar con ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que los padres de familia se conviertan en aliados de la escuela y no como diría yo, pues una especie de inspectores o de fiscalización, o lo peor, la indiferencia total, ¿no? Entonces, sí, en la práctica, pues todo esto que decimos oye muy bonito hablarlo, pero en la práctica significa acciones concretas que requieren de la prudencia del maestro, de su expertise, de su convencimiento, de romper inercias de separación entre la escuela y la comunidad, de darse cuenta de lo importante que es construir comunidad, no solo en la escuela, sino con la comunidad de afuera. Yo creo que eso es un desafío muy, muy importante. Ya con ese tendríamos para rato. Suscribo ampliamente todo lo que ha comentado doctora Hilda Patiño y solo me resta decir, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y fue un placer haber conversado con la doctora Hilda Patiño Domínguez, académica de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, actualmente directora del Departamento de Educación de esa prestigiosa universidad. Una vez más, doctora Hilda, muchas gracias por sus reflexiones y hasta la próxima emisión. Hasta la próxima, que estén muy bien.